Buen día, profes. Mi nombre es John Anaya. Soy profesor del Departamento de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación y del CREA, Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad ICESI. El día de hoy quiero acompañarlos en esta sesión que tiene que ver con el diseño de listas de chequeo y rúbricas de valoración como parte de las estrategias de evaluación de aprendizajes que realizamos en nuestros cursos. Bien, para dar entrada a esta sesión, quiero abordar la evaluación desde un sentido más amplio, más allá de la calificación, y dirigirlos a considerar la evaluación no como este proceso que permite fiscalizar o comprobar los objetivos de aprendizaje solamente, sino como un proceso mucho más amplio que nos permite valorar qué aprenden nuestros estudiantes durante el proceso formativo, también que nos permite saber cuáles son los resultados alcanzados, por supuesto, y que también se abre para considerar o reconocer qué experiencias han logrado transformar el ser de nuestros estudiantes. Por lo tanto, entonces, aquí las estrategias de evaluación van a tener una mirada mucho más flexible y amplia frente a lo que es exclusivamente la calificación. Aquí pues entonces es considerar la evaluación no como un obstáculo, como un gigante al que batallar como los molinos de viento, sino más bien como un aliado a lo que es el proceso formativo de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el propósito de esta sesión es identificar el valor pedagógico de los instrumentos de evaluación dentro de lo que es la estrategia de evaluación y que al final podamos ser capaces de diseñar listas de chequeo o rúbricas de valoración pertinentes a los aprendizajes que se pretenden desarrollar dentro del proceso formativo, estos procesos ya más amplios que trabajamos nosotros como procesos de aprendizajes, enseñanza y evaluación, una evaluación que está articulada a los procesos formativos. Así pues, entonces, vamos aclarando el panorama. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué le llamamos evaluación de aprendizaje? Es un par de ideas que nos van a permitir iluminar un poco lo que es esta visión amplia de la evaluación. Y en ese orden, pues, como les decía, vamos más allá de la calificación para entender que la evaluación es un proceso que va hacia el mejoramiento. Es un proceso que nos permite generar valor, la evaluación no como calificación, sino como la posibilidad de generar o emitir un valor sobre, en este caso, sobre los procesos de aprendizaje desarrollados, prácticas desarrolladas hacia los aprendizajes por parte de los estudiantes, pero también por parte de nosotros como docentes, incluso por parte de las instituciones, para que dentro de esta mirada amplia de la evaluación, pues podamos comprender las prácticas, comprender qué estamos haciendo, y no solo quedarnos con esa mirada comprensiva, sino también generar oportunidades para mejorar los procesos de aprendizajes y, por supuesto, pues, procesos de evaluación que nos permitan también certificar o aprobar los desempeños o logros alcanzados por parte de nuestros estudiantes. Así pues, la evaluación en esta visión tendría que ver con tres grandes acciones, con saber recoger información significativa a partir de los aprendizajes que queremos que nuestros estudiantes alcancen o desarrollen, pues identificar cuál es la información realmente pertinente para poder valorar el desarrollo de estos aprendizajes, con ánimo no solo de quedarnos con esta información, sino de establecer juicios o valoraciones. Valoraciones que permiten la comprobación, que permiten la certificación, pero que también permiten la mejora continua, que permiten reconocer dónde estamos teniendo en cuenta el camino o una meta que nos hemos trazado. Por lo tanto, entonces, tendríamos esta tercera acción de la evaluación que nos permitiría tomar decisiones para mejorar. Casi que dentro de esta mirada, evaluamos es para tomar decisiones. Decisiones que nos permiten reajustar nuestras acciones, que nos permiten reajustar nuestras prácticas, prácticas como docentes, prácticas como estudiantes, prácticas como instituciones, en virtud de poder generar estos procesos de aprendizajes. En esta mirada amplia la evaluación, entonces tendríamos uno de los grandes retos que tendríamos que tener en esta mirada es pasar de una evaluación fotográfica, es decir, una evaluación que se da en ciertos cortes, así que en una posición donde como enseñamos, luego evaluamos, sino más bien
vencer esa mirada fotográfica de la evaluación, una evaluación que se da al cierre de la unidad, al cierre de la sesión, al cierre del periodo, y más bien tener una evaluación más filmográfica, una evaluación que permita dar cuenta de los desempeños alcanzados por los estudiantes que van desarrollando. Y cuando hablamos de aprendizajes, estamos hablando de objetivos de aprendizaje, estamos hablando de competencias, estamos hablando de capacidades, pero también estamos hablando de esta visión amplia de los saberes, entendiendo que los saberes no son solo conocimientos, no son solo saberes conceptuales, sino saberes procedimentales, es el saber hacer, y saberes actitudinales. Y cuando hablamos de esa evaluación filmográfica o evaluar el desempeño de los estudiantes, es a partir de situaciones que movilizamos en ellos, pues poder reconocer de manera articulada el ejercicio y la puesta en escena de estos saberes. Esto hace entonces que en la evaluación filmográfica tengamos el gran reto de poder aprender a evaluar el desempeño de los estudiantes durante el proceso, que podamos también aprender a valorar el resultado, asegurar a partir de una posición más pedagógica o formativa de la evaluación, poder asegurar el resultado y, como les decía al comienzo, poder mejorar y aprender a reconocer el discurso metacognitivo. Y cuando hablamos del discurso metacognitivo estamos hablando de esas reflexiones, comentarios, preguntas que le quedan a los estudiantes cuando están trabajando en el proceso formativo. Así pues, el discurso metacognitivo sería una capacidad que permite reconocer las reflexiones de los estudiantes, qué es lo que se lleva más allá del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, más allá de los aprendizajes que nosotros nos estamos trazando en el diseño curricular, pues los estudiantes se pueden llevar más situaciones, más experiencias, incluso con procesos de trabajo colaborativo. Ellos aprenden con sus compañeros y es importante en los procesos de evaluación poder capturar esta información para saber qué es lo que el estudiante se lleva durante toda la experiencia de aprendizaje que estamos diseñando. Otro de los grandes retos que tenemos en la evaluación de aprendizajes es entender entonces que la evaluación va más allá de la comprobación de aprendizajes o de esta idea del considerar que porque yo enseño, yo evalúo, y es más bien entender que la evaluación es posibilitadora de aprendizajes o generadora de saberes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no necesito aprender primero para luego exponerme a la evaluación, sino que el proceso de evaluación debería permitirme a mí aprender. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de evaluación debería permitirme el desarrollo de estas capacidades o el desarrollo de los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que estamos diseñando. Y también en este panorama de la evaluación de aprendizajes como procesos y como resultados, pues tendríamos entonces una evaluación que se hace de forma continua, que se hace en distintos modos. En este caso, entonces, tendríamos una evaluación que se hace al inicio del proceso formativo, una evaluación diagnóstica, una evaluación que se hace a lo largo del proceso, que es la evaluación formativa, y una evaluación que va a arrojar, digamos, cuyo carácter específico tendría que ver con la aprobación o la certificación, que es la evaluación sumativa. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, normalmente pensamos que la evaluación diagnóstica tiene que ver solo con reconocer qué es lo que los estudiantes saben, es decir, conocen sobre conceptos, teorías, leyes que van a trabajar durante el proceso formativo. La evaluación diagnóstica, si tenemos esta idea de los saberes como saberes conceptuales, pero también como saberes procedimentales y actitudinales, pues la evaluación diagnóstica debería permitirme también reconocer cómo están desarrollando capacidades, cómo comprenden una información, por ejemplo, cuál es la capacidad que tienen los estudiantes, hasta cuál es el nivel que tienen, por ejemplo, en el análisis, en la síntesis, en la comunicación de unos resultados. De modo que la evaluación diagnóstica, pues aquí tendría también una visión más amplia que no solo tendría que ver con el reconocimiento de información conceptual, teórica, a partir de cuestionarios, sino también generar experiencias al inicio de nuestros procesos formativos, ahora que estamos pensando en el rediseño de nuestros cursos, pues valdría la pena pensar una evaluación diagnóstica que permita incluso a partir, no sé, por ejemplo, de un caso o de un reto, conocer entonces cómo los estudiantes incluso socializan entre ellos, cómo toman decisiones, cómo son capaces de socializar una decisión, una toma de posición,
Y es importante entonces que en esta evaluación diagnóstica podamos reconocer distintas capacidades, distintas destrezas y disposiciones de los estudiantes. En la evaluación formativa es una evaluación que se hace durante, que a veces tiene calificación, otras veces no, otras veces tiene seguimientos, por ejemplo, son procesos de valoración que tienen que ver con capturar cómo nuestros estudiantes están aprendiendo, preguntas que se hacen durante las clases, algunos talleres para poder reconocer cuáles son las dudas o las dificultades que tienen los estudiantes. Eso hace parte de la evaluación formativa. Y la evaluación sumativa es la evaluación que arroja entonces lo que tiene que ver con notas y aprobación de los estudiantes. Todo lo que tenga que ver con calificación estaría entonces dentro de la evaluación sumativa. Y aquí una de las grandes apuestas que se tienen en la evaluación de aprendizajes es generar mayor articulación entre estos tres momentos. Que la evaluación sumativa pues esté muy aferrada a lo que se ha trabajado en la evaluación formativa y en la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, si tengo entonces una metodología de trabajo por proyectos o la metodología basada en casos o en problemas, pues la idea entonces sería que pudiera trabajar continuamente sobre problemas, hacer un diagnóstico de la forma en la que los estudiantes están trabajando, reconociendo y analizando problemas, trabajar de manera formativa, la, la apertura y el trabajo sobre el análisis de casos, el análisis de problemas y evaluar a los estudiantes en algunos momentos dentro de la evaluación sumativa a partir de estos problemas. Aquí entonces también se abre otro reto que tiene que ver si la apuesta es la evaluación de aprendizajes, entonces el reto sería que no evaluamos trabajos y exámenes. Normalmente estamos pensando en que evaluamos exposiciones, evaluamos artículos, evaluamos talleres y realmente pues aquí tendríamos una mirada, los invitamos a tener una mirada mucho más amplia, entender que más allá de evaluar el examen o evaluar un entregable, lo que evaluamos son aprendizajes, estos procesos de aprendizaje, es decir, que lo que evaluamos son destrezas, disposiciones, es el saber conocer, es el saber hacer, es el saber ser. Son capacidades y competencias las que normalmente estamos evaluando. Y por supuesto, esas capacidades, esas destrezas, esas disposiciones las vamos a ir reconociendo en entregables, en los trabajos, en los exámenes, en los proyectos, en los casos. Pero aquí es importante manejar o dirigir la mirada a reconocer qué es lo que mis estudiantes deben aprender y eso es lo que yo debo ir fortaleciendo e ir valorando. Son esos procesos de aprendizajes o el desarrollo de estos aprendizajes que yo me he trazado dentro de mis unidades de aprendizaje o dentro del curso que estoy dirigiendo. Y cuando hablamos de estos aprendizajes o procesos de aprendizajes, pues aquí hemos hablado de 7, que tengo la explicación, no voy a ahondar tanto en esta explicación, porque ya ha sido parte de otros escenarios formativos, de seminarios web que se han dado por parte de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y bueno, cuando hablamos de estos procesos, pues aquí he nombrado 7 procesos, y no por decir que son estos 7, solo es como una forma de clasificarlos, se quedan muchos por fuera, podríamos clasificarlos de otra manera, pero un poco para dar luz a esto de qué son aprendizajes, pues entendemos entonces que los procesos formativos que trabajamos pueden estar dirigidos hacia el que nuestros estudiantes aprendan a comprender o apropiarse conceptualmente de ciertas teorías, que sean capaces de relacionar conceptos. Ahí estamos trabajando entonces en capacidades sobre la comprensión o la apropiación crítico-conceptual. Pero podríamos ir más adelante con más fuerza y trabajar en procesos de análisis o evaluación de problemas, ya no tanto en esa relación conceptual, sino ir más allá, que el estudiante pueda aprender a analizar casos, problemas, situaciones teniendo en cuenta esa apropiación crítico-conceptual, pero también identificando modos para poder generar ese análisis o la evaluación de esos casos o esas realidades. Otros procesos tendrían que ver, por ejemplo, con la creación o gestión de proyectos. Muchos de nuestros escenarios formativos tienen que ver con eso, con movilizar destrezas y disposiciones para contribuir en la formación de nuestros estudiantes en estas capacidades de gestión de proyectos. Otros tienen que ver más con proyectos, pero proyectos de investigación o procesos más metodológicos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de todo lo que tiene que ver con las apuestas
metodológicas, cuantitativas y cualitativas que manejamos en los diferentes programas. Otros procesos tienen que ver más con lo que llamamos comunicación significativa y creativa, con todos los procesos de interpretación, expresión e interacción que manejamos de forma transversal en nuestros programas. Y por supuesto, pues también trabajamos en fomentar el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo con nuestros estudiantes, de que ellos aprendan a saber cómo se trabaja colaborativamente. No quiero detenerme aquí. Y frente a estos retos, pues se nos viene la pregunta, bueno, ¿cómo diseñar una estrategia de aprendizajes que permita valorar el desempeño de los estudiantes frente a cada uno de estos procesos o los procesos que nosotros trabajamos, fortaleciendo lo que es la autonomía hacia el mejoramiento de las prácticas, que estas estrategias de evaluación pues vayan más allá de la calificación y que permitan darles realimentación, información de retorno para poder mejorar las prácticas que ellos están teniendo y por supuesto, pues ir mejorando en los procesos y los resultados que están obteniendo. Para eso entonces se vendría, para contestar esa pregunta, pues contestamos esto o nos dirigimos hacia la respuesta con otra pregunta y es, bueno, ¿a qué le llamamos estrategias de evaluación? Cuando hablamos de estrategias de evaluación, pues pensamos entonces que lo primero que hay que visibilizar es que evaluamos son aprendizajes, no evaluamos entregables, por lo tanto, muy aferrado al diseño curricular. Esto quiere decir que cuando pensamos, cuando estamos pensando en qué es lo que vamos a programar, qué es lo que va, cómo vamos a dirigir la experiencia de aprendizaje, pues es importante que en ese diseño curricular, en la planeación, pues esté también lo que son los procesos de evaluación, que la evaluación no sea un residuo, que no se dé al final de la preparación, sino que en el momento en que yo estoy preparando, que yo estoy definiendo cuáles son los aprendizajes, es decir, cuáles son los objetivos, de aprendizajes, cuál es el objetivo general, los objetivos terminales o cuáles son los saberes, pues los determine también entendiendo que de una u otra manera, pues debo generar procesos de evaluación o procesos de valoración. Por lo tanto, entonces los aprendizajes son estos saberes o acciones que dan cuenta del desarrollo de capacidades, destrezas o disposiciones. Y una vez que determino entonces los aprendizajes, otro elemento de esa estrategia de evaluación ahora sí serán los mecanismos. Cuando yo pienso, determino los aprendizajes, ahora sí puedo pensar entonces cuáles son los mecanismos de valoración o algunas actividades que puedo elaborar, trabajar con ellos en el desarrollo de la unidad. Ahí los mecanismos de valoración tendrían que ver con proyectos, análisis de casos, la construcción del texto argumentativo, por ejemplo, un informe de investigación, o un diagnóstico que yo le pido al estudiante sobre una realidad o sobre una situación, sobre un paciente. Esos serían entonces parte de los mecanismos de valoración, es decir, cómo yo voy a establecer una experiencia que me permita reconocer esos aprendizajes, el alcance o el desarrollo de esos aprendizajes que he trazado para los estudiantes. Y estos mecanismos de valoración pues están muy conectados a o se realizan, se llevan a cabo a partir de recursos. Cuando hablamos de recursos, pues en este momento estamos fortaleciendo lo que es el manejo con recursos o herramientas TIC, pero también tendrían que ver con herramientas o plantillas o formatos físicos, con contenidos digitales, no digitales, digamos, todo lo que generamos para que nuestros estudiantes puedan generar estos mecanismos de valoración y tener, por lo tanto, un entregable. Y por último, entonces, dentro de lo que son estos elementos que componen la estrategia de evaluación, tendríamos los instrumentos de valoración. Y los instrumentos de valoración son las herramientas o recursos que nosotros tenemos para ir reconociendo el desempeño de los estudiantes. Aquí tendrían entonces las listas de chequeo, listas de control de comentarios, las rúbricas de valoración e incluso los cuestionarios que podemos establecer para capturar información sobre cómo están nuestros estudiantes aprendiendo. Esos cuatro elementos son los que componen la estrategia de evaluación. Vamos a ir dirigiéndonos hacia los instrumentos de valoración, pero rápidamente vamos a ver cómo estos tres elementos, los aprendizajes, los mecanismos y los recursos, se van acoplando para que podamos, hacia el finalizar de esta sesión, podamos ingresar ya a los instrumentos de valoración. Y vamos entonces en esta ruta de lo que son los elementos de la estrategia evaluativa, entendiendo entonces que estos aprendizajes, como son acciones, son estos saberes, pues yo los debo definir como aspectos a evaluar.
Es decir, que cuando pienso en estos aprendizajes, pues estoy pensando realmente no lo que yo enseño, sino lo que mi estudiante logra realizar, logra aprender. Y esto entonces, el análisis de estos aprendizajes, de estos objetivos, nos darían aspectos y criterios de evaluación. Cuando yo identifico entonces cuáles son los subprocesos o estos saberes que yo quiero que mi estudiante aprenda, pues esto es lo que denominamos en este momento como aspectos y criterios de evaluación. Esto es lo que yo voy a evaluar. Cuando yo identifico que lo que yo quiero evaluar es la capacidad que tiene un estudiante para comprender una información, para analizarla desde diferentes puntos de vista, para tomar una decisión argumentada e informada, cuando quiero que él sea capaz de reflexionar sobre la decisión que ha tomado, y evalúo también su capacidad comunicativa, la forma en la que él expresa su punto, pues ahí ya tendría entonces, por ejemplo, 5 aspectos que tienen que ver con lo que yo puedo evaluar. Cuando determino estos aspectos y criterios de evaluación, ahora entonces pienso ya los mecanismos de valoración, y es estos aspectos, cómo, bajo qué mecanismos puedo yo tener información, o el estudiante puede desarrollar estos mecanismos, estos aspectos, perdón, estas capacidades a partir de diferentes experiencias o mecanismos de valoración. Estos mecanismos, normalmente lo que nosotros recomendamos es que a partir de la selección del mecanismo de valoración, posteriormente nosotros tengamos un momento para hacer una consigna o una guía de trabajo, y es definir al estudiante qué es lo que nosotros esperamos que él vaya a hacer, teniendo en cuenta los aspectos o aprendizajes o saberes en medio de la elaboración de ese mecanismo, con los recursos que nosotros le vamos a dar, pues qué es lo que nosotros esperamos que él nos entregue posteriormente. Y cuando ya tenemos el entregable del estudiante, pues lo que hacemos es ya pasar ese entregable o valorarlo, valorar su desempeño a partir de estos instrumentos de valoración. En este caso vamos a trabajar entonces en las listas de chequeo de cumple o no cumple, y en lo que tenemos como rúbricas analíticas y rúbricas holísticas. Especialmente vamos a ir trabajando en rúbricas analíticas. Bueno, no me voy a detener aquí, pero quiero dejarles esta información, y es cuando hablamos, recuerden que en esta posición estamos evaluando, no evaluamos entregables, no evaluamos trabajos, evaluamos capacidades de los estudiantes, es decir, aprendizajes, saberes. Hablábamos de siete procesos, y aquí, digamos, esto hace parte ya de los seminarios web que se han dado por parte de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y aquí rápidamente entonces observen que frente a un proceso como la comprensión o la apropiación crítico-conceptual, pues yo tengo diferentes aprendizajes o diferentes saberes. Dentro de esa comprensión, pues yo puedo generar experiencias para que mis estudiantes aprendan a comprobar información específica, a definirla, a relacionarla, a memorizarla, si es posible, si es necesario, si es pertinente. Pero también puedo llevarlos a que ellos hagan relaciones conceptuales, o que los puedo llevar a que expliquen o hagan una representación de hechos, de datos, de información, o que hagan un análisis conceptual o procesos de síntesis. Eso es lo primero que yo debería determinar. ¿Qué es lo que yo espero que mis estudiantes hagan con los temas, con las lecturas, con todos los recursos? ¿Qué espero que él haga? ¿Qué espero que él aprenda? Y, insisto, aprenden son procesos. En este caso, a relacionar conceptos, a hacer un análisis conceptual, a generar una síntesis, y una vez que yo identifico estos aprendizajes, ahora sí pienso entonces cuáles serían los mecanismos de valoración más pertinentes para para desarrollar estos aprendizajes. Si quiero que ellos generen un análisis conceptual, pues puedo pedirles una reseña, puedo pedirles una cartografía, puedo pedirles un informe, por ejemplo. Y una vez que yo tengo los mecanismos, ahora sí pienso entonces, por ejemplo, los recursos TIC. Aquí tienen una buena lista que se ha hecho con algunos de los profes que pertenecen al seminario de evaluación de aprendizajes y profesores de la Escuela de Ciencias de la Educación, que se han aportado aquí a lo que son los recursos TIC, y profes del CREA también. Y tendrían entonces información por cada proceso. Digamos, hay una información que tendríamos que empezar a analizar, y es, por ejemplo, si lo que yo quiero es que mis estudiantes aprendan a analizar o a evaluar problemas, o a evaluar pasos, pues cuáles serían los subprocesos o cuáles serían estos saberes que ellos deberían ganar en el proceso formativo.
Si yo quiero que ellos sean capaces de analizar un problema, pues tendrían entonces que ser muy buenos para poder identificar situaciones, problemas, deberían aprender a analizar situaciones teniendo en cuenta la diferente información, contextos, los actores involucrados, que deberían ser capaces de poder evaluar diferentes decisiones a tomar, digamos que ser capaces de deliberar sobre distintos panoramas, ser capaces de tomar una decisión o generar una propuesta de solución argumentada e informada, y ser capaces incluso de evaluar el impacto o las posibles implicaciones de esa toma de decisión. Observen entonces que cuando yo digo un análisis de caso, aquí mínimamente estoy hablando de 5 aprendizajes o 5 saberes. Esto es lo que deberíamos hacer, digamos, esta es la mayor fuerza pedagógica que deberíamos hacer en el momento de hacer un diseño microcurricular o en el momento de generar el diseño de una unidad de aprendizaje. Lo más importante es poder desagregar esos aprendizajes para saber, identificándolos, saber cuáles van a ser los mecanismos, qué experiencias de aprendizajes o qué didácticas, qué mecanismos de valoración puedo desarrollar para movilizar estos saberes en situaciones. Por ejemplo, está el estudio de caso real o hipotético, puedo generar un debate, puedo generar juegos de rol o simulaciones, o puedo observarlos a ellos enfrentándose a una situación real. Entonces, hay diferentes formas de poder valorar estos aprendizajes. Y por supuesto, una vez que yo identifico el mecanismo, pues podría pensar entonces en los recursos TIC más pertinentes. Aquí tendríamos los procesos metodológicos o procesos de investigación que tienen que ver con la formulación de proyectos, de problemas y propósitos de investigación, el análisis e interpretación de información, la construcción de conclusiones, incluso la comunicación o la socialización de estos resultados de investigación. Y dependiendo del alcance del curso, pues podría trabajar un informe de laboratorio, pero también propuestas o proyectos de investigación, un protocolo de investigación, dependiendo del alcance del curso y de la unidad de trabajo. Y posteriormente, entonces ya tendría entonces la oportunidad de generar o de saber cuáles son los recursos TIC, cuáles son los softwares o las herramientas que me sirven dependiendo, por ejemplo, si es un análisis de información cuantitativa o cualitativa, pues ahí tendría entonces un bosquejo de recursos TIC que podrían servirnos para adelantar estos procesos metodológicos. Tendríamos procesos comunicativos, procesos que tienen que ver con la interacción, con la interpretación y expresión. Allí tendríamos entonces también mecanismos de valoración, recursos TIC a la mano que nos permiten trabajar distintas capacidades, distintos saberes asociados a estos aprendizajes. Procesos de creación o gestión de proyectos, digamos, cuando hablamos de la gestión de proyectos, pues podríamos, una de las maneras de desglosar este proceso de gestión de proyectos, pues tendría que ver con saber analizar necesidades, oportunidades, formular objetivos, indicadores, saber planear y organizar el proyecto o el trabajo a desarrollar, la validación de ideas, la implementación, la evaluación de los resultados alcanzados, generar incluso procesos de socialización sobre estos proyectos y dependiendo de los aprendizajes o la forma en la que yo desagregue ese proceso de gestión de proyectos, pues tendría mecanismos de valoración. Procesos de trabajo colaborativo que tienen que ver incluso con lo que se denominan como competencias blandas o competencias también transversales, con liderazgo, responsabilidad, habilidades personales, y ahí entonces es clave, por ejemplo, todos los procesos que nosotros podamos hacer de observación directa frente al trabajo en equipo, juegos de roles, simulaciones, la realización de un proyecto o la resolución de un problema como parte de un equipo, es importante allí para poder movilizar y valorar estos aprendizajes. Por último, están los procesos de reflexividad. Y quiero aclarar, aquí no se trata de tomar una posición sobre uno de los procesos. En mi curso o en una unidad yo puedo vincular diferentes procesos. Puedo vincular procesos de análisis o resolución de problemas, con procesos comunicativos, con procesos de reflexividad. Y aquí lo importante es identificar qué es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan. De todo lo que se puede aprender, pues cuáles son las capacidades, las destrezas, disposiciones que se van a movilizar. Y dependiendo de eso, por ejemplo, en los procesos de reflexividad, pues es importante, por ejemplo, que mis estudiantes puedan reconocer y que yo como docente pueda reconocer qué es lo que ellos se están llevando de la experiencia de aprendizaje, más allá de la información, más allá de
lo que, entre comillas, es controlable desde el diseño curricular, más allá de la planeación, pues mis estudiantes también se pueden llevar otras experiencias, otros trabajos, preguntas, dudas, reflexiones, que son importantes entonces recogerlas y se pueden recoger, por ejemplo, en lo que llamamos como mecanismo de valoración el portafolio reflexivo. O puedo generar procesos donde el estudiante pueda relacionar lo que él está aprendiendo en esta unidad de trabajo con su historia de vida. Y para eso le pido entonces un storytelling o hacemos juegos de roles o representación, puede crear unas piezas digitales para poder conectar eso que él está aprendiendo en la unidad de trabajo, en la unidad de aprendizaje, con su propia experiencia. Bien, y una vez entonces que hemos identificado estos aprendizajes, dentro de estos mecanismos, pues nuestra recomendación es que se puedan establecer una consigna o estrategias de evaluación. Allí hay algunos pasos que decimos que son importantes para poder generar estas consignas o guías de trabajo. Y especialmente en las guías de trabajo es importante que podamos identificar cuáles son los aspectos a evaluar. Es decir, frente a estos aprendizajes, llevados a escena en estos mecanismos de valoración, qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan de acuerdo a ese proceso formativo, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, de acuerdo a toda la experiencia del proceso, cuáles son esos aspectos o saberes que yo quiero evaluar dentro de esa unidad. Y así entonces, pues aquí hay un poco la explicación de lo que son aspectos a evaluar y entendiendo que los aspectos son acciones. Siempre estamos hablando de saberes, son acciones, es la capacidad que tienen de identificar clara y precisamente un problema o la capacidad de definir un problema de forma coherente y sustentada con un marco teórico, la capacidad que él tiene de comprender de manera coherente y delimitada el sentido global del texto, de un texto, el texto al que yo le estoy exponiendo. Por lo tanto, entonces las acciones estarán vinculadas a los objetivos de aprendizaje, pueden ser los saberes conceptuales, tal cual como ustedes los están diseñando, o si los saberes, el saber procedimental tiene unos subprocesos, pues los aspectos a evaluar tendrían que ver entonces cómo desglosar esos procedimientos. Si dentro del saber procedimental yo he dicho que el estudiante, no sé, en un escenario clínico, el estudiante va a aprender a realizar una historia clínica como un saber procedimental, pues entiendo entonces que cuando yo digo que él aprende a realizar una historia clínica, hay unos subprocesos que tienen que ver con la anamnesis, que tiene que ver con el examen físico, que tiene que ver con poder relacionar las ayudas diagnósticas con la información que obtiene de la anamnesis y del examen físico, ser capaz de emitir un diagnóstico eh, complejo, diferenciado. Ahí tendría entonces, por ejemplo, 4 subprocesos que podrían ser los aspectos a evaluar de esto que yo denomino como un saber procedimental, realizar una historia clínica. Y es importante que cuando pensemos en estos aspectos a evaluar, los pensemos con criterios de evaluación, es decir, con atributos. Y cuando hablamos de esos atributos, pues tenemos como es la forma en la que yo espero que mis estudiantes realicen ese aspecto. Cuando yo digo que él debe ser capaz de identificar un problema, debo considerar qué espero de esa identificación, que sea clara, que sea precisa. Puedo pensar también en la coherencia, en la pertinencia, en la delimitación, la eficacia, en la reflexividad como uno de los atributos o criterios de evaluación, o que tenga un componente analítico, argumentativo, que sea adecuada, que sea propositivo. Entonces, aquí tenemos un panorámico de atributos o criterios de evaluación que podrían acompañar en los aspectos a evaluar. Y esto es un ejemplo, entonces, ya para ir acercándonos a lo que son los instrumentos de evaluación. Pues para la construcción de los instrumentos de evaluación es muy importante definir los aspectos a evaluar. Y frente a un objetivo, este es un ejemplo, frente a un objetivo de aprendizaje a evaluar que tiene que ver con sustentar un punto de vista frente a un problema social, teniendo en cuenta los contextos y actores involucrados, el análisis de la situación desde los conceptos o perspectivas críticas y la reflexión conjunta, pues define entonces unos aspectos. Y esos aspectos es la forma en la que yo desgloso ese objetivo de aprendizaje. Cuando yo espero que una persona sea capaz de sustentar un punto de vista frente a un problema social, pues lo que le pido entonces es que sea capaz de identificar o puedo evaluar la identificación de un problema,
forma coherente y delimitada. Observen entonces lo que está en rojo son nuestros criterios y lo que está aquí, por ejemplo, aquí resaltado en negrilla, serían los aspectos. ¿Cuál sería el aspecto aquí? La identificación de un problema. ¿Cómo esperaría que fuera ese problema? Que ese problema fuera coherente y delimitado de acuerdo a unos contextos sectores. ¿Qué le puedo evaluar también? La definición del punto de vista o tesis sobre el problema. Y cuando yo espero entonces que él sea capaz de definir el punto de vista, espero que esa definición sea clara y precisa. Puedo evaluarle la reconstrucción del problema o el análisis que se realiza frente al problema y espero que ese análisis sea crítico y suficiente. Puedo evaluar la toma de posición del estudiante, la toma de posición sobre el problema y esa toma de posición que sea argumentada y coherente con el problema. Puedo hablar de la reflexión que él genera frente al problema y una reflexión que sea coherente y pertinente. Puedo hablar también de procesos comunicativos. Observen entonces que aquí tendría más procesos argumentativos o procesos de análisis y aquí tendría un proceso ya comunicativo. La expresión clara y coherente, y clara en términos de redacción, coherente en términos de cohesión y también en términos comunicativos, pues espero que cuando él escriba o presente este punto de vista, esta sustentación, pues lo haga a partir del empleo adecuado y consistente de lo que es el lenguaje disciplinar. Ahora observen entonces que estos criterios, una vez que yo identifico estos aspectos junto con los criterios de evaluación, ahora sí pienso entonces qué mecanismos puedo utilizar. ¿Qué mecanismos me pueden permitir a mí generar estos procesos? Visibilizar, desarrollar y visibilizar estos procesos. Y entonces pensaría, por ejemplo, que puedo tener un ensayo argumentativo, si quiero algo extenso, o si quiero algo más en términos de síntesis, podría ser un debate, podría ser un foro, o podría ser una reseña argumentativa, dependiendo entonces ya de la unidad, dependiendo del proceso formativo, dependiendo de con qué estudiantes estoy trabajando, ahora sí pensaría ya el mecanismo de evaluación. Y otro aspecto también muy importante que tiene que ver con la ponderación. Es importante que pongamos por explícito qué vamos a evaluar. Recuerden, profes, que lo que evaluamos son aprendizajes. Una vez que contestamos la pregunta de qué evaluamos, también hay que reconocer si todos esos criterios, aspectos y criterios de evaluación son de igual importancia y de igual trabajo para el estudiante. Yo en este momento he dicho no todos tienen el mismo valor y le he dado más fuerza, observen entonces en la ponderación, 20% y 20% lo que tiene que ver con la toma de posición argumentada y la reflexión. Esto es un ejemplo. Y frente, por ejemplo, a los procesos comunicativos, le doy un valor más alto a lo que tiene que ver con la expresión dentro del lenguaje disciplinar, tiene el 15% y el 10% a la expresión, digamos, general en términos comunicativos. Y como hago un proceso más de acompañamiento, en la primera parte del trabajo, pues lo que hago entonces es definir que los primeros 3 puntos tienen menor peso que la toma de posición y la reflexión. El primero tendría el 10%. La definición clara y del punto de vista de la tesis es difícil que a los estudiantes le cuesta, por ejemplo, realizar una tesis, de llegar a la tesis o el punto de vista. Por lo tanto, entonces, entendiendo que requiere mayor trabajo para ellos, pues le daría entonces el 15% en esa ponderación. Aquí lo importante es que ustedes puedan reconocer, poner por explícito los aspectos y criterios de evaluación y generar entonces esta ponderación. Puede que todos cuesten lo mismo o puede que no. Ustedes son los que toman esa decisión pedagógica. Recuerden entonces, evaluamos son aprendizajes. Los aprendizajes se pueden valorar a través de varios mecanismos o varias actividades. No debo pensar actividad por aprendizaje, más bien pensar cuáles son los aprendizajes que se van a movilizar en la unidad de aprendizaje y después entonces pensar ya cuáles mecanismos estarían asociados a estos aprendizajes. Y ya entonces entrando en los instrumentos de valoración, pues hay que mencionar que los instrumentos de valoración son estas herramientas que nos permiten valorar de forma cuantitativa y cualitativa procesos, resultados, también las reflexiones de los estudiantes, de acuerdo a los aprendizajes o aspectos a evaluar que hemos planteado anteriormente. Y dentro de los ejemplos que tenemos en estos instrumentos de valoración están las listas de chequeo, están las listas de verificación, están las rejillas de observación, por ejemplo, los cuestionarios, pruebas estandarizadas que podemos hacer y también están las rúbricas analíticas y holísticas.
Y a continuación vamos entonces a trabajar primero en las listas de chequeo y luego en cómo se construyen rúbricas analíticas y holísticas. Cuando hablamos de la lista de chequeo, esta herramienta nos permite ir hacia la valoración frente a unos mínimos verificables. Ese es un formato que van a tener entonces disponible para ustedes. Y aquí tendríamos el nombre de la unidad, el objetivo general de aprendizaje, puede ser el objetivo general del curso, o puede ser los objetivos terminales asociados a ellos. Y ya en la lista de chequeo tendríamos los objetivos específicos o los saberes, qué es lo que yo debo trabajar en esa unidad para que mis estudiantes aprendan determinados saberes, determinadas destrezas y disposiciones. Y ahora entonces, ¿cuáles serían los aspectos a evaluar? Pero observen entonces que la lista de chequeo lo que hace es determinar si se cumple o no se cumple. La lista de chequeo no está para valorar el desempeño frente a esa acción. No está para determinar el nivel de desempeño de estos aspectos a evaluar. Solo está para garantizar si el estudiante ha hecho o no ha hecho el aspecto que yo he puesto allí. Y frente al cumplimiento o no, posteriormente pues se abre esta columna de observaciones, donde podríamos incluso dar una valoración mucho más cualitativa y más cercana frente a los aspectos que hemos trabajado, hemos reconocido los estudiantes. Las listas de chequeo son importantes para movilizar procesos de autocoevaluación y heteroevaluación. Cuando hablamos de autoevaluación estamos pensando que el estudiante mismo puede evaluar su trabajo, puede evaluar su primera entrega, y a partir de la interacción con la lista de chequeo, identificar qué cosas le hacen falta a su trabajo. O podemos tener coevaluaciones, evaluaciones entre pares, que los mismos estudiantes intercambien trabajos, puedan leer los trabajos, puedan observar sus trabajos y determinar entonces qué aspectos ya se cumplieron y cuáles están pendientes. Y la heteroevaluación es la evaluación entonces que hacemos como docentes a los estudiantes. Importante en las listas de chequeo es que nos permiten reconocer el logro de los elementos formales, digamos, se aplican más para identificar si tienes reglas APA, si cumple con las estructuras formales que hemos dicho, si el texto tiene objetivos, si tiene una introducción, si tiene un cierre, unas conclusiones, digamos, frente a las estructuras o elementos formales, son importantes las listas de chequeo, o también para la aplicación de pautas normativas. Hemos dicho que debe verificar cierta normatividad, debe cumplir la normatividad, o por ejemplo el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio, que tienen que ver con acciones de si lo hace o no lo hace. Más allá de poder valorar el desempeño de la acción, aquí la evaluación o la valoración es muy específica frente a esos aspectos del protocolo o aspectos estructurales que son necesarios para que posteriormente se pueda evaluar ya el desempeño frente a las acciones o aprendizajes a desarrollar. Aquí un par de ejemplos que en este caso, por ejemplo, es un ejemplo del Seminario de Evaluación de Aprendizajes de la Especialización en Docencia Universitaria. Aquí entonces observen, por ejemplo, esto tiene que ver con un módulo de intervención fisioterapéutica en el paciente hospitalizado. El objetivo es ejecutar un plan de tratamiento de acuerdo con los protocolos y guías de intervención, partiendo de una evaluación de la condición de salud, movilidad y discapacidad. Está el objetivo específico o el saber que se está valorando, y aquí los aspectos a evaluar. A partir de este objetivo ya salen entonces, se obtienen una serie de verificables que tendrían que ver entonces más con situaciones de protocolo, el cumplimiento de técnicas o de métodos para poder saber si el estudiante lo hace o no lo hace, y posteriormente generar un proceso de observación. Otro ejemplo lo tenemos entonces también de los profesores del Seminario de Evaluación de Aprendizajes de la especialización en docencia universitaria en la Fundación Valle de Lili. Aquí, digamos, tenemos un caso de un entrenamiento de bacteriólogo en el banco de sangre. Y aquí tenemos el objetivo, que es ejecutar los protocolos y guías institucionales, y los aspectos a evaluar tienen que ver, por ejemplo, aquí ya con preguntas frente a, bueno, ¿se cumple con el horario establecido o no? ¿Se realiza y se registra el mantenimiento semanal el primer día de la semana? ¿Se cumple, digamos, con algunas acciones que son protocolarias? Y otras que tienen que ver ya más con situaciones frente al control de calidad. Se ingresan los datos del control del kit y el control interno de cada marcador en el software de control de calidad, por ejemplo.
De modo que, digamos, aquí eso es solo un ejemplo de lo que se podría realizar. Tenemos otro ya del curso de la licenciatura de la Escuela de Ciencias de la Educación, el curso de Estrategias de Evaluación, de a partir de un objetivo que es el diseño de una estrategia de evaluación, los estudiantes tienen que definir competencias, objetivos de aprendizaje y saberes, y aquí la lista, digamos, de si ellos lograron realizar cada una de las acciones solicitadas. Posteriormente, se hace una valoración con rúbricas para determinar el desempeño o el nivel de cada acción. Por ahora es solamente verificar si el estudiante cumple o no con cada una de las solicitudes aquí descritas. Y aquí especialmente, insisto, las listas de chequeo son muy buenas, son muy pertinentes para generar procesos de auto y coevaluación. Por último, entonces, ya lo que tiene que ver con rúbricas o matrices de valoración. Digamos, cuando hablamos de rúbricas o estas matrices, estamos hablando de los instrumentos que nos permiten ya evaluar más el desempeño de los estudiantes, generar información más cualitativa, más en términos de la ejecución o el desarrollo de estos criterios que hemos dicho. Hemos dicho, por ejemplo, que evaluamos la capacidad de generar una pregunta-problema, y esa pregunta esperamos que sea coherente, delimitada, precisa, que esté bien formulada. Esos serían los criterios o los atributos frente a cada aspecto a evaluar. Y las rúbricas nos permitirían, digamos, el desglose, el mayor reconocimiento cualitativo y posteriormente una valoración cuantitativa frente a cada una de las capacidades, destrezas, disposiciones o saberes que estamos evaluando. Esta valoración que se hace por rúbricas también nos permite, como lo decíamos, obtener calificaciones cuantitativas, producto de la ponderación de aspectos que mencionábamos anteriormente, y también de una valoración o un valor, digamos, que le damos a los niveles de desempeño. Y lo más importante del uso pedagógico de las rúbricas es comprender que las rúbricas, o sea, se pueden utilizar para fortalecer la autonomía de los estudiantes, es decir, para hacer procesos de auto y coevaluación. Para que en términos del proceso, en una primera entrega, los estudiantes puedan revisar sus trabajos y ellos mismos, no pensando en la calificación, sino pensando en el desempeño frente a cada una de las acciones. Y pueden ser muy oportunas, por supuesto, para la valoración y realimentación continua del proceso o resultado de aprendizaje. Ventajas, allí tienen algunas ventajas del uso de rúbricas. La mayor ventaja, yo diría, que tiene que ver con poner por explícito, poner en el papel qué es lo que nosotros queremos evaluar y evaluar a los estudiantes a partir de esos aspectos y no tener procesos, digamos, muy subjetivos en esta valoración, donde a un estudiante lo valoramos a partir de determinadas capacidades y a otros con otras. Lo que tendríamos con las rúbricas entonces es mayor objetividad, y cuando hablamos de objetividad tendría que ver con esto de poner por explícito, a eso sería objetividad, poner por explícito la claridad que tendríamos hacia el estudiante frente a qué es lo que se le va a evaluar. Y esto también le permitiría al estudiante, por supuesto, pues dirigir de mejor manera el desarrollo de sus capacidades y mejorar incluso los resultados en los entregables. Esto promueve la responsabilidad por parte del estudiante en poder verificar, en poder generar, digamos, acciones fruto de la realimentación y de la segunda entrega o de otras posibilidades que el estudiante tiene para mejorar sus aspectos a evaluar. Pues esperamos entonces que el uso de las rúbricas también permita esa responsabilidad de mejoramiento de las prácticas, provee información de retorno frente a la efectividad del proceso formativo, es decir, de este proceso que hablamos del proceso de aprendizaje, enseñanza y evaluación, y nos permite mantener la mirada frente a los logros, frente al objetivo de aprendizaje, frente a qué es lo que nosotros esperamos que nuestros estudiantes aprendan, y pues les proporcionamos criterios específicos a los estudiantes para poder documentar su proceso y por supuesto también tener calificaciones frente a ese trabajo que están realizando.
y basándonos en material del portal de Eduteca que construyó el profesor Juan Carlos López, tendríamos dos tipos de rúbricas. La rúbrica holística. Esta rúbrica tendría entonces, como ven en pantalla, tendríamos recomendamos siempre en la rúbrica poner el objetivo de aprendizaje, si es posible la descripción de la tarea o la consigna breve del mecanismo de valoración, y observen que esta rúbrica holística lo que tendría entonces es el aspecto a evaluar, de acuerdo a un objetivo de aprendizaje o un saber, y para cada aspecto yo tendría entonces la descripción del criterio de desempeño, es decir, qué es lo que yo espero si yo estoy hablando de la identificación de un problema de forma delimitada y coherente. Aquí explicaría entonces qué es lo que yo espero en el mejor desempeño del estudiante. Y entendiendo cuál es el mejor desempeño frente a cada uno de los aspectos, haría entonces la valoración del trabajo del estudiante o de los estudiantes y tendría esta casilla o esta columna para realizar comentarios. Y de acuerdo a una ponderación que yo he descrito en esta parte y valorando el trabajo del estudiante, tendría entonces aquí una puntuación de acuerdo a esta ponderación, de acuerdo a la evaluación que yo he hecho del trabajo del estudiante en esta capacidad. Esto quiere decir entonces que podríamos tener capacidades o saberes, aspectos a evaluar, donde los estudiantes pueden ser muy fuertes y otros donde no necesariamente sean tan fuertes. Y esto permitiría entonces una valoración mucho más cercana a los estudiantes, pero implicaría tiempo al momento de generar estos comentarios, porque tendríamos entonces que dedicar, digamos, tiempo para, si es un trabajo individual, pues ya tendríamos que separar un buen tiempo para establecer estos comentarios. Es importante la rúbrica holística, por ejemplo, para procesos que tienen que ver con observación, con competencias blandas, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con liderazgo, con procesos comunicativos. Ahí posiblemente es muy importante con saberes actitudinales, porque estos saberes difícilmente se pueden como establecer dentro de 4 o 5 desempeños generales y se recomienda la rúbrica holística, entonces en este caso de la valoración de saberes actitudinales especialmente. Para saberes conceptuales, saberes procedimentales, se tiene en cuenta esta rúbrica analítica, digamos, este segundo tipo de rúbrica, que es la que, de acuerdo al material que tenemos de Eduteca, en esta rúbrica analítica tendríamos a partir del objetivo de aprendizaje o cada aspecto a evaluar y tendríamos entonces unos niveles, es decir, el desglose de los desempeños, que sería entonces un desempeño bajo, un desempeño parcial, un desempeño bueno, un desempeño sobresaliente y tendríamos la descripción de estos desempeños. Y es lo que normalmente, digamos, ocurre cuando revisamos un trabajo y hacemos anotaciones al margen, pues esas anotaciones pueden ser parte de los criterios de desempeños, digamos, es esa clasificación que nosotros podemos hacer frente a los niveles de desempeño de los estudiantes. Aquí, pasos para realizar el diseño de rúbricas. Siempre partimos de objetivos de aprendizaje, luego establecemos el mecanismo, que es lo que hemos dicho, construimos los aspectos a evaluar, identificamos para cada aspecto entonces criterios de evaluación y posteriormente entonces ya llegamos a la parte de cómo realizar los desempeños. Este es el modelo que vamos a entregar para el diseño de rúbricas. Tómenlo como una referencia, no es una camisa de fuerza, lo pueden modificar, digamos, como mejor se ajuste a los procesos formativos. Y aquí entonces tendríamos digamos, el título de la unidad de aprendizaje, tendríamos el objetivo que vamos a evaluar, el objetivo de la unidad, el objetivo del curso, y ya entonces en la parte de la matriz vemos entonces a este lado los aspectos y criterios a evaluar, que pueden ser los mismos saberes que hemos establecido, el porcentaje de la ponderación frente a cada aspecto, pueden los aspectos tener la misma ponderación, y tendríamos entonces desempeños. Aquí tendríamos el desempeño sobresaliente superior, desempeño satisfactorio o alto, desempeño parcial o medio, desempeño satisfactorio o bajo,
y una casilla donde tendríamos que no entrega o no hay evidencia frente al aspecto que estamos trabajando. Y observen entonces que tenemos aquí también unos números que sería el valor que le damos a cada desempeño. De modo que tendríamos entonces para ya, en términos de la obtención de la valoración cuantitativa, tendríamos una valoración que se da a partir de la ponderación que hemos hecho de los aspectos y criterios a evaluar y también del valor que le hemos dado a cada uno de los desempeños que el estudiante va a alcanzar. Recomendaciones para la creación de rúbricas. Es importante, profes, digamos, para reconocer el valor pedagógico y que no quede solamente el trabajo como algo instrumental. Es importante que el momento de diseñar rúbricas siempre pensemos, visibilicemos los aprendizajes. ¿Qué es lo que yo espero que mis estudiantes aprendan en esa unidad, en ese curso? Por lo tanto, digamos, ahí es importante siempre mantener la mirada frente al objetivo, frente a la meta de aprendizaje. Es importante entonces identificar que los aspectos son acciones, que los aspectos no son entregables. Los aspectos tienen que ver con esos saberes que se desarrollan durante la unidad de aprendizaje. Y cuando yo pienso, aquí hay una invitación, profes, y es a que no pensemos la rúbrica por entregables. ¿Qué quiere decir eso? En muchas ocasiones ha pasado que van profes al CREA a decir, bueno, mañana los chicos me entregan un ensayo y necesito la rúbrica de ensayo. Y decimos, pero no sabemos el ensayo usted por qué lo puso, no sabemos cuáles son los objetivos que usted tiene, qué es lo que los estudiantes aprendían. Y aquí, digamos, la posición es que, pues, más allá de tener rúbricas de ensayo, rúbricas de exposiciones, pues tendríamos más bien es una rúbrica frente a aspectos a evaluar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un ensayo que los estudiantes pueden, un texto argumentativo que los estudiantes pueden entregar en primer semestre, pues no debería ser valorado como si lo entregaran en décimo semestre, como la exigencia debería ser distinta, o los niveles distintos, pues a menos que se quiera hacer como comparaciones entre la entrada y la salida, pero si estamos pensando en una unidad de aprendizaje, estamos pensando en un curso específico, pues la idea es pensar qué estudiantes tengo, en qué momento de formación los tengo y frente a ese proceso formativo, qué es lo que qué es lo que yo espero que ellos aprendan. Por lo tanto, aquí, si ustedes observan, tenemos como diferentes colores. Cuando yo pienso en la unidad de aprendizajes con los aspectos a evaluar, puedo identificar algunos aspectos que pueden ser visibles o movilizados por un mecanismo. Por ejemplo, los dos primeros aspectos pueden estar dentro de una actividad, el tercero, el cuarto y el quinto pueden estar dentro de otra actividad en esa unidad, o puedo tener un aspecto como supongamos el último aspecto, el rosado que ven aquí, el sexto, puede ser un aspecto transversal, por ejemplo, un aspecto comunicativo. En cada una de las entregas, pues yo podría entonces tomar este aspecto comunicativo y tenerlo en todos los aspectos que yo estoy evaluando en las semanas o en los entregables. Por lo tanto, entonces la idea es que podamos pensar es más bien la evaluación de la unidad y después de pensar esa evaluación, los aspectos a valor de la unidad, ahí sí tendríamos que identificar cuáles de esos aspectos estarían entonces en una evaluación diagnóstica o en la evaluación de la primera semana, cuáles podrían estar siempre, digamos, de manera constante en el recorrido de esas 3, 4, 5 semanas que nos van a ocupar la primera unidad de aprendizaje, o cuáles estarían de forma fragmentada, aparecerían en la primera semana, luego volverían a la cuarta semana para saber el estudiante cómo ha progresado. Y otra recomendación es, pues muchos profes también lo que hacen es, cuando tienen las matrices o las rúbricas, generar una nota por cada aspecto y luego totalizar. Pues nosotros recomendamos no tener una calificación por cada aspecto, porque si usted tiene la ponderación y tiene el valor que le da a cada uno de los desempeños, pues no tendría necesidad de poder calificar cada aspecto, sacar aquí 6 notas, sino que los mismos desempeños le darían a usted una nota frente a el desempeño de los estudiantes, frente a cada nivel. Y otra recomendación es que los descriptores, pues, esa recomendación sí es supremamente clave, profes,
y es que los descriptores sean claros y precisos. Normalmente le pedimos claridad y precisión a nuestros estudiantes, pues esta es la hora de pedírnosla a nosotros mismos. Y es que en los descriptores pues podamos identificar cuáles son los alcances que el estudiante en un desempeño alto. A veces los desempeños se quedan como en lo que le quedó faltando y en el desempeño alto pues el estudiante ya alcanzó algo, ha alcanzado tiene grandes fortalezas y debe mejorar algunas situaciones. Entonces, con el desempeño parcial, él hizo algo y le hace falta otras situaciones. Por lo tanto, entonces, lo importante es aquí en los descriptores ser muy claros al momento de generar la descripción frente a cada desempeño y no utilizar palabras, por ejemplo, en el desempeño parcial, decir el trabajo del estudiante pues, se cumplió parcialmente, porque en la parte de arriba ya tenemos parcial. Entonces, también es como una recomendación, es poner por explícito qué es, a qué le llamamos un trabajo parcial o a qué le llamamos un trabajo bueno, que normalmente también en algunas construcciones de rúbricas pues encontramos que algunas descripciones dicen, no, el estudiante alcanza solo el 30% de lo solicitado, pero normalmente, ¿qué significa eso? ¿Qué significa en términos de desempeño? O decimos, no, su trabajo es de un nivel medio. Sí, pero pues ya tenemos que en la parte de arriba titula desempeño parcial o medio, entonces pongamos por explícito qué significa, frente a ese aspecto que estamos hablando, qué significa un desempeño parcial o un desempeño medio. Y como ya les explicamos listas de chequeo, pues también otra recomendación es evitar hacer listas de chequeo aquí en las rúbricas. Si vamos a tener una valoración frente a lo que aparece o no aparece en el trabajo, pues podríamos tener más bien una lista de chequeo. Si lo que nos interesa es valorar el desempeño de cada acción, pues los invitamos a generar entonces una rúbrica analítica. Y aquí un ejemplo, solo para que vean los colores, y es que a partir de la rúbrica analítica, en este caso, por ejemplo, en esta rúbrica todos los aspectos cuestan lo mismo, tenemos 4 aspectos a evaluar, y los desempeños entonces también tendrían el, tendríamos aquí 4 desempeños y observen entonces que frente al número de desempeños, los estudiantes podrían tener, 2 estudiantes podrían tener la misma nota numérica, en tanto que los aspectos a evaluar tienen la misma ponderación y aquí identificamos que el estudiante de color amarillo, digamos aquí con los desempeños amarillo y el otro estudiante con desempeño turquesa, observen que tendría entonces el mismo número de niveles de desempeños alcanzados, es decir, un desempeño parcial, tanto el turquesa como el amarillo, un desempeño satisfactorio, el turquesa y el amarillo, y 2 desempeños sobresalientes, 2 aquí en el amarillo y 2 el turquesa. Si sacamos una nota, tendríamos la misma nota en estos 2 mismos estudiantes. Sin embargo, si pensamos en la rúbrica que le hemos entregado o en la valoración que hemos hecho, aunque ellos tengan la misma nota, podríamos identificar que los avances o los logros que han desarrollado en la unidad o en el proceso formativo son distintos. Las fortalezas que tiene uno son las dificultades que tiene el otro. En este caso, fortalezas que tiene el estudiante con los desempeños en color turquesa, donde él tiene los 2 últimos en desempeño sobresaliente. Nuestro segundo estudiante con los desempeños en amarillo tendría uno en parcial y otro en satisfactorio. Y eso es lo importante, una de las cosas importantes con la valoración en rúbricas, y es que nos permiten sacar notas, estudiantes que tengan la misma nota numérica, pero ya en términos de los desempeños, de los aspectos evaluados, de las destrezas o disposiciones, pues van a ser entonces distintas. Y la valoración puede ser mucho más cualitativa. Recomendaciones, ya para ir un poco como terminando. Recomendaciones para la creación de rúbricas. Aquí tenemos lo mejor para la creación de las rúbricas, de los desempeños de las rúbricas. Lo mejor es que podamos ser altamente descriptivos y tener absoluta claridad frente a lo que esperamos en cada uno de los aspectos a evaluar. Estas son las recomendaciones, no para decir que esto agota la construcción de rúbricas. Como les decimos, lo mejor es hacerlo de forma genuina, pensando en qué significa cada desempeño. Condiciones que nos pueden un poco ayudar
en la construcción de las rúbricas. Tenemos aquí 4 casos. El primero, que está en rosado, es el que decimos que no debería pasar y normalmente ocurre con algunas construcciones de rúbricas, y es que tenemos un aspecto a evaluar y en este caso puede tener 3 criterios de entrega. Y lo que tenemos en la rúbrica tendríamos la ponderación, el desempeño no cumple, es decir, entonces que el estudiante no cumplió con ninguno de los 3 entregables. El desempeño parcial tendría entonces que el estudiante cumple con uno de 3 entregables o 3 criterios, el desempeño satisfactorio con 2 de 3 y el desempeño sobresaliente que cumple 3 de esos 3. El problema aquí, cuando lo ponemos cuantitativo y ponemos uno de 3, es que pues, no podemos determinar cuál de esos 3 entregables, cuál de esos fue el que cumplió. De modo que aquí, por ejemplo, esto se podría hacer con una lista de chequeo, identificando los 3 entregables, marcar una X frente a la entrega de cada uno, o la observación de cada entregable. Recomendamos más bien, si lo pensamos por número o por términos cuantitativos frente a entregables, es más bien una lista de chequeo, y si queremos visibilizar es el desarrollo de esos criterios que hemos pensado en cada aspecto, pues tendríamos entonces estas 3 recomendaciones. La segunda forma sería entonces considerar un aspecto con 2 criterios, voy a llamar criterio A y criterio B, la identificación de un problema, y espero que esa identificación sea clara, A, y B, coherente, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos un aspecto con 2 criterios, A y B. En el no cumple ninguno de los 2 criterios. Y en el desempeño parcial, entonces él cumpliría uno de esos criterios, entendiendo que hay un criterio que pesa más que el otro. Hay un criterio que es más grande o tiene mayor peso que el otro. Entonces, se cumple el criterio A, entendiendo que el criterio A es el criterio menor. Y no se cumple el B, que es el mayor. En el desempeño satisfactorio se invertiría entonces esta situación, y es que se cumple el criterio B, entendiendo que el criterio B es el que tiene mayor peso, es que es mayor que el criterio A. Y el desempeño sobresaliente, entonces él cumpliría los 2 criterios, tanto A como B. Otra manera de poder realizar estas rúbricas tendría entonces con identificar 2 criterios, también un aspecto con 2 criterios, igual, pero aquí en vez de pensar que un criterio es mayor que el otro, pensaría que un criterio es condición mínima, condición necesaria para que se cumpla el otro. Y frente al seguimiento o proceso que yo puedo hacer, pues se garantiza el cumplimiento de al menos uno de ellos. Por lo tanto, aquí tendríamos en el no cumple, el entregable no cumple con los 2 criterios, y en el desempeño parcial, el entregable cumple mínimamente con un criterio, con el criterio A, porque yo he determinado que el criterio A es condición necesaria, condición mínima, para que luego se pueda cumplir el criterio B. Y el criterio B es mucho más complejo. Para el desempeño satisfactorio, pues ya lo que él ganó en el criterio, en el desempeño anterior, yo no se lo quito. El entregable sigue cumpliendo con el criterio. Esto es para valoraciones que se hacen tipo proceso, donde yo voy asegurando a partir de diferentes entregas, primera versión o segunda versión, yo voy garantizando que mínimamente, no sé, se pueda cumplir la coherencia frente a la información que el estudiante está entregando. Por lo tanto, sigue cumpliendo en el desempeño satisfactorio, sigue cumpliendo el criterio A y se cumple parte del criterio B. Ya el estudiante alcanzó a comprender, visibiliza el criterio B, sin embargo, hace falta mayor precisión o falta desarrollo conceptual, no todas las fuentes son académicas, ya sabe que debe contrastar, sin embargo, no todas las fuentes son las más pertinentes. Ahí entonces lo que yo haría sería abrir el criterio B, que sería el criterio más complejo. Y el desempeño sobresaliente, igual que en la versión anterior, pues se cumplen los criterios A y B. Y la última forma, la última recomendación, sería pensar a partir del desarrollo, no tanto de los criterios, sino el desarrollo de las capacidades. Es decir, que tengo un aspecto asociado a una capacidad de orden superior. Por ejemplo, yo quiero que el estudiante sustente un punto de vista. Ese sería el desempeño sobresaliente. El desempeño sobresaliente sería lograr esa capacidad de orden superior junto con los criterios que se esperan alcanzar. Es decir, el estudiante sustenta un punto de vista.
Y esta manera está pensada más como tipo escalera, donde yo he dicho entonces que el escalón más alto es la sustentación y un escalón menor, uno más bajo, sería entonces que el estudiante no alcanza a sustentar un punto de vista, sino que solo analiza diferentes situaciones, problemas, perspectivas, pero no logra tomar una posición que es la sustentación. Ese sería el desempeño satisfactorio. Y si me regreso un escalón de esa capacidad, pues entonces antes de lograr analizar en un desempeño parcial, pues el estudiante solo alcanza a explicar o asociar ideas, ¿sí? Y en el desempeño del no cumple, al menos el estudiante lo que hizo fue identificar algunos conceptos, algunas ideas, pero no logra asociarlas, no logra analizarlas y por lo tanto pues no logra sustentar qué es lo que yo estoy esperando evaluar en el estudiante. Pues aquí hay formas de hacerlo, sin decir que estas formas agotan la manera de creación de rúbricas, solo un par de recomendaciones que pueden servirles en la construcción. Y van a tener entonces aquí un par de ejemplos de rúbricas analíticas. Aquí tenemos una rúbrica del curso de bioquímica que se hizo para el desarrollo de la competencia de investigación científica. Aquí en este curso se hace una valoración diagnóstica, se les pone a los estudiantes un reto y posteriormente, entonces, semanas después, vuelven a tener la experiencia frente a ese reto y ya aparece una valoración sumativa. Si pueden observar, tenemos entonces los aprendizajes a evaluar, es decir, cada uno de los saberes, definir un problema, proponer una pregunta de investigación, plantear objetivos de investigación, seleccionar la estrategia, el uso adecuado de fuentes bibliográficas, y tenemos cada uno de los entregables. Y si ustedes observan estos que tienen estos colores, en rojo aparecen los criterios. Y aquí entonces tendríamos en el desempeño parcial que la pregunta de investigación es coherente, pero no está delimitada. Aquí sigue, ya ahora es coherente y falta delimitación respecto al tiempo y recursos disponibles. Y en el desempeño sobresaliente es tanto coherente como delimitada esa pregunta de investigación. Y pasarían entonces con cada uno de estos aspectos o aprendizajes a evaluar. Tenemos esta rúbrica que se hizo en el Seminario de Evaluación de Aprendizajes de la especialización en docencia universitaria por parte de los profesores de la práctica clínica de semiología pediátrica, donde tenemos algunos aspectos asociados a la generación de hipótesis diagnóstica en una historia clínica y el de los desempeños, cómo van avanzando a partir de esta articulación o movilización de criterios. Tendríamos la rúbrica, otro ejemplo que les proporcionamos es la rúbrica de valoración de pensamiento crítico, que se utiliza en los cursos de lógica de argumentación y en las selectivas de artes, humanidades y ciencias sociales, una rúbrica que fue creada por los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el equipo del CREA, para poder identificar qué es lo que, cuáles son los aprendizajes asociados al pensamiento crítico, y en este caso entonces la definición del problema, la reconstrucción de ese problema, la contextualización, la sustentación del punto de vista, la fuerza expresiva y creativa que se tiene al momento de sustentar su posición y la reflexión. Y entonces aquí hemos puesto dos colores, observen la parte, esta parte verde que es la no cumple y parcial, el estudiante no alcanza a realizar la acción que nosotros estamos pidiendo, es decir, estamos pidiendo que el estudiante sea capaz de sustentar coherentemente y de manera informada su punto de vista. Y en el desempeño parcial solo presenta su punto de vista relacionado a los contextos, pero todavía no alcanza a generar una sustentación. Mientras que en el desempeño satisfactorio ya hay sustentación, ya hay un avance, a que logra el aspecto, lo logra de forma satisfactoria. Igual entonces en lo que es la fuerza expresiva y creativa, en el desempeño parcial, él explica su punto de vista, pero todavía no hay lo que se denomina como esa fuerza expresiva y creativa al momento de acercarse a tomar una posición frente al problema. Eso solo lo alcanza o se ve en los desempeños satisfactorio y sobresaliente. Otro ejemplo que tenemos es la rúbrica de valoración de interpretación de textos escritos, rúbrica que se hizo con el departamento, liderado por el departamento de lenguaje. Es una rúbrica que se aplica en los cursos de comunicación oral y escrita 1 y en el curso de PDP, para identificar entonces diferentes aspectos o saberes asociados a la interpretación de textos escritos y identificando cada aspecto con unos criterios de evaluación.
Y bueno, ya estas son como recomendaciones, ejemplos que tenemos de rúbricas y ya a partir del, como varios trabajos que han hecho los profes en diferentes seminarios, en seminarios web que se hicieron por parte de la Escuela de Ciencias de la Educación también, se mostraron algunas herramientas que se tienen como recursos TIC para la gestión de rúbricas, donde se pueden crear rúbricas, se pueden crear rúbricas también por Moodle y se pueden crear rúbricas, por ejemplo, por QRubrics, que pueden permitir el ingreso o el diseño de estas rúbricas y poder generar valoraciones que le lleguen a los estudiantes en correo electrónico o a partir de la interacción con las herramientas. Aquí tienen algunas para que puedan posteriormente ya visibilizar el manejo de cada una de acuerdo al recurso TIC seleccionado. Y bueno, ya para cerrar entonces, pues oportunidades que nos permiten, digamos, estas listas de chequeo, rúbricas desde lo que es la evaluación de los aprendizajes, y es siempre como conocer los resultados, pero también visibilizar los procesos, cómo los estudiantes están realizando cada una de estas capacidades, reconocer el discurso metacognitivo, qué es lo que a los estudiantes les hace falta en esos procesos de realimentación e información de retorno. La evaluación de aprendizajes a partir de las rúbricas y las listas de chequeo también nos permiten generar juicios sobre cómo vamos en el objetivo de aprendizaje, si lo estamos alcanzando o no. También reconocer qué son otras cosas que podríamos reconocer dentro de nuestras prácticas y mejorarlas, innovar en la praxis evaluativa y también detectar algunas ayudas, necesidades formativas por parte de los estudiantes y generar procesos de mejora en todos los partícipes de la evaluación. Y a esto me refiero no solo a los estudiantes, sino a nosotros como maestros, poder generar estrategias que nos permitan mejorar o reacomodar los procesos de aprendizajes en las unidades que estamos trabajando. Bien, eso ha sido todo entonces. Esperamos que esto les permita movilizarse al diseño de rúbricas de valoración. Para algunos va a ser mucho más importante la rúbrica analítica, para otros la rúbrica holística o trabajar sobre listas de chequeo, eso dependiendo de cada uno de los aspectos a evaluar. Y la idea entonces es que, digamos, en esta semana podamos acercarnos al diseño de alguno de estos instrumentos, dependiendo de, digamos, de la decisión pedagógica, de entender cada uno de los aprendizajes que esperamos movilizar. Muchas gracias. Les habló John Anaya, profesor del Departamento de Pedagogía y del CREA. Y bueno, un agradecimiento a todos los profesores que han participado en el seminario de evaluación de aprendizajes. Tuvimos algunos ejemplos de lo que se ha construido con ellos, o también de ejemplos de lo que se ha hecho con el proceso de aseguramiento y valoración de los aprendizajes por competencias. Digamos, él se ha adelantado fuertemente en la universidad el trabajo por rúbricas y es gracias al trabajo y el compromiso de muchos profesores de todas las facultades que ya están, que estamos, digamos, construyendo estas valoraciones de aprendizajes. Y un agradecimiento especial a las profesoras Diana Rengifo y Ángela Guzmán, que han contribuido, digamos, a toda esta construcción que se les ha mostrado el día de hoy para lo que denominamos la estrategia de evaluación de aprendizajes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, hasta luego.